Bueno, yo soy Elisa, estudié en La Plata diseño multimedia y cine, y después encontré el UX y hice una especialización en el Design Center de Globan, la primera generación, y hace 5 o 6 años que me dedico full time a diseñar experiencias. Trabajé en agencia y también en Software Factory, y actualmente trabajo para ITX. Bien. Mi nombre es Marcos, obviamente. Mi título dice que soy diseñador gráfico. Yo todavía me considero diseñador. Diseñador sin el gráfico quizás, pero diseñador al fin. Eh, Pasé por todas las ramas del diseño, absolutamente casi todas. Llegué al UX, me encantó, seguí diseñando dentro de lo que es UX, y hoy estoy más para el lado de UI que de UX, y me pasé más allá todavía y soy desarrollador, y hoy trabajo como UI developer en Aerolab. Bueno, puedo seguir yo, ya que Liz sigue calladito. Yo soy Gina. Yo arranqué estudiando diseño industrial acá en Mardel. Hice 4 años y después de esos 4 años decidí dejar muchas cosas, pero era de esas personas que decía como alguien puede dejar una carrera después de 4 años, pues yo lo hice. Y me fui para Buenos Aires. Yo sabía que dentro del diseño estaba lo que quería estudiar, así que dije, bueno, no sé, ¿qué puedo hacer? Y me fui a Buenos Aires a seguir estudiando diseño gráfico en la UBA. Arranqué de cero, así que fue como, me costó bastante, fueron como 10 años entre que empecé diseño industrial y terminé diseño gráfico. Y arranqué arranqué trabajando en una agencia de publicidad. Ahí trabajé más que nada como diseñadora web o UI, y de a poquito empecé como a conocer el mundo de UX. Y la verdad es que me gustó mucho, me cambió muchísimo la mentalidad y la forma de hacer las cosas, y por sobre todo cómo se venían estudiando en la facultad. Como que por lo general hacíamos cosas un poco más estéticas, por decirlo de alguna manera, y el UX me cambió la cabeza totalmente. Así que sigo por esos rumbos, intentando introducirme un poco más en research. Bueno, nada, eso soy yo. Hola, hola, Ahora sí te Cristina. toca, Liz. Me toca, tengo que hablar, no me queda otra. Bueno, mi nombre es Lisandro, me considero diseñador de interacción, soy diseñador autodidacta, no pasé por la facu, empecé aprendiendo de oficio en una agencia, apenas terminé la secundaria, ya cuando estaba en la secundaria hacía cosas con FrontPage, y cuando entré en la secundaria hice como el camino inverso que Marcos, empecé tipo maquetando y haciendo UI, y me fui transformando en diseñador de interfaces, diseñador de interacción, diseñador UX, como dicen algunos, pero hoy en día mi carrera está más enfocada a lo que es diseño de productos digitales, y bueno, ya se lleva un tiempo haciendo esto, y bueno, va a ser interesante esta charla porque al tener diferentes inicios y carreras vamos a ir poder contando un poco de cada uno cómo lo vivió, qué cosas hizo para ir encontrándose un lugar y trabajo en esta industria. Así que le devuelvo la voz a él. Algo con lo que queríamos mencionar, si bien vamos a hablar más de por ahí el recorrido posterior después de haber hecho muchos cursos, queríamos mencionar como, ok, vamos a poner un start point, o sea, un punto de partida de lo que vamos a hablar, y por ahí ustedes ya hicieron muchos cursos o seminarios que hablan del framework o de los procesos o de las metodologías de trabajo y la forma de pensar del diseño de experiencia y diseño centrado en las personas. También mencionar la diplomatura que hay en Mar del Plata, si son marplatenses,
o están cerca, también en Tandil, pueden participar de esa diplomatura como capacitación. Por ahí vienen de carreras afines, como contaba allí, de diseño industrial. A mí personalmente, si bien carrera afín cine por ahí no se considera, a mí me sirvió porque toda la parte de storytelling después me la llevé conmigo. Y también recordar como que si bien nosotros siempre nos concentramos en tener un set de herramientas metodológicas de research y de investigación, cuando están buscando sobre todo tu primer trabajo vas a necesitar tener herramientas más duras de computación para poder plasmar tus ideas, tus creaciones y los entregables que te van a demandar. Entonces también conocer herramientas como Figma y Adobe XD, Sketch, Zeppelin, todas esas son muy importantes. No me voy a detener mucho en esta parte porque es como la parte más de educación. Lo que sí vamos a decir es que nos sigan en Instagram y vamos a estar haciendo un posteo de cursos que recomendamos, contarles más sobre la diplomatura para que también se acerquen a ese espacio, herramientas que usamos y todo eso. Así que síganos que vamos a profundizar más en esa parte. Creo que hay un punto que nos faltó ahí, perdón Sí, Eli que te interrumpa, es sí. también el inglés, que no deja de ser Sí. importante en la industria y que no va a dejar de ser importante, así que si todavía no reforzaron esa parte, es un buen momento para hacerlo. Sí, tal cual. Guste o no, más allá de que muchísimos clientes van a estar hablándote en inglés, más allá de eso, muchísima bibliografía está en inglés, y por más que trabajes en el mercado interno, vas a verte limitado por el acceso a la información, así que tal cual, el inglés es súper importante. Bueno, hiciste un montón de cursos, hiciste un montón de investigaciones y ahora no sabés cómo arrancar el proceso de inserción laboral. Todos estuvimos en este lugar y nos sentimos bastante perdidos. Las primeras piezas que tenés que preparar son un currículum, tenés que preparar un portfolio que cuente lo que vos sabés hacer y que también te cuente como persona y tu recorrido. Tenés que participar de redes, porque es muy importante que vos digas, hola, estoy acá, conózcanme, estoy haciendo esto, o estoy queriendo aprender más sobre esto. Conectarse con mentores también es súper importante, y después hacer una investigación de, ok, cuáles son las posibilidades que tengo, cuál es el mercado laboral al que puedo encontrar. Entonces, como que queríamos marcar estos 4 puntos. Y G, justo cuando estábamos charlando sobre esto, nos hizo acordar que en Más Mujeres hubo una presentación sobre portfolio, y que al armar todas estas piezas hay que tener como muy presente todas estas preguntas, ¿no? ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Para quién lo haces? ¿Para qué? ¿Y cómo lo haces? Así que me parecía como muy importante también que esto sea como algo que triangule todo lo que vamos a ir contando. No sé si los chicos quieren agregar algo. No sé si estoy spoileando una parte, pero un poco esto de investigar las empresas está relacionado en saber para dónde querés ir y qué tipo de diseñador querés ser, ¿no? Tal cual. Y bueno, un poco tiene que ver con el fit cultural, que creo que vamos a hablar más adelante de eso. Sí. Así que lo dejo ahí. Bueno, la primera pieza que vas a hacer es el currículum, ¿no? Y sin ofender a nadie, yo también he hecho este tipo de currículum más de efecto, pero hay que ser muy conscientes de quiénes son las personas que van a consumir esa pieza de diseño que nosotros hacemos, que es nuestro currículum. Y puse este ejemplo sin criticar específicamente a una persona, pero me parecía un gran ejemplo. Esta persona claramente sabe usar After Effects, y yo que uso After Effects entiendo perfectamente como el chiste que tiene el currículum, pero una persona de recursos humanos le va a costar muchísimo entender que esto es una línea de tiempo y que está jugando con la línea de tiempo del After Effects y en realidad estás tratando de mostrar tu línea temporal de recorrido profesional. Entonces piensen realmente quiénes son las personas que van a consumir esa pieza de diseño que es el CV. Entonces tratemos de que sea algo simple, que sea muy directo, que tenga jerarquías claras,
mucho de lo que se usa cuando se está mirando currículum se comparan, entonces hay mucho de escanear, entonces que sea muy fácil de escanear tu currículum, que tenga títulos claros, que, bueno, por ahí hay muchas cosas que vamos a mencionar, van a decir, sí, ya las sabemos, genial, chequeen eso de que ya lo tienen completado en el recorrido, pero sí, ir como de, si estás, por ejemplo, mostrando tu experiencia profesional, acá pusimos una posibilidad, ¿no? Por supuesto vos sos libre de armar tu CV como querés, pero por ejemplo, dividirlo en 2 columnas y mostrar toda tu experiencia profesional, con un título claro, el nombre de la compañía, el tiempo que estuviste en esa compañía, no necesitas ser específico de día, pero sí mes y año, y explicar sobre todo las responsabilidades que tuviste, qué fue lo que hiciste y qué resultados obtuviste para ese proyecto. Es súper importante mostrar también los logros que vos fuiste teniendo en cada uno de esos trabajos. Hacer una explicación sobre tu recorrido, no usar muy clichés, o sea, no hagan como, soy UX designer, diseño experiencias. No, contá más sobre vos, hacelo que esa persona cuando lea se acuerde de vos. Tenés que llegar a un poquito al corazón del recruiter. Y eso, tratar de que sea escaneable, pero a la vez pregnante, ¿no? Que recuerden cuando ven tu CV. Y otra cosa muy importante es usar LinkedIn. En nuestra profesión LinkedIn es la red social profesional. La mayoría de las personas de recursos humanos cuando ven un CV automáticamente te buscan en internet y te miran en las redes sociales, porque hay como una doble validación y el LinkedIn ya nos da la validación social. Si la gente te validó en LinkedIn, si la gente te agregó recomendaciones, eso te valida tu perfil también. Entonces, aunque por ahí ahora están haciendo un curso, agreguen el curso en LinkedIn, pídanle a sus compañeros o a sus profesores que les dejen recomendaciones, y eso les termina validando su carrera profesional. Así que el uso de LinkedIn es como, es súper, súper importante. Incluso también hay muchas reglas de cuanto más interactúas en LinkedIn, más aparece tu perfil en las búsquedas, así que hay que prestar atención a LinkedIn. Bien. ¿Algo más? Sí, yo sumo un par de cositas en cuanto por ahí a la experiencia laboral. La experiencia, tanto la experiencia laboral como la educación, van ordenados del más reciente al más antiguo. En los dos casos, por ahí es interesante que tengan en cuenta de que la experiencia laboral que van a agregar tenga relación con el perfil que están buscando. Si están buscando un perfil de UX designer, que hayan trabajado en un comercio, no les va a servir mucho, a menos de que ustedes puedan justificar de que verdaderamente sirve. Por ejemplo, yo digo, bueno, trabajé en atención al cliente, por ejemplo, y eso me generó empatía, o puedo generar empatía más fácilmente, o puedo interactuar mejor con las personas gracias a ese trabajo. ¿Sí? Si el trabajo no tiene nada que ver, no sirve de mucho agregarlo. Lo mismo pasa con la educación, quizás. Si no pueden justificarlo, si no pueden relacionarlo con el perfil que están buscando, por ahí no es interesante agregar. Están preguntando, ¿qué destacamos si no tenemos experiencia en empresas? Me parece interesante esa pregunta. Justo quería decir algo como medio eso. Vi que muchos pusieron que están haciendo cursos, están estudiando, y acá está como encontrar ese pequeño balance entre poner lo que realmente sos y llegaste a hacer, como comentaba Eri, de poner los cursos que estás haciendo, pedir que los profes, si realmente merece la pena, lo recomienden, te recomienden a vos por los ejercicios que hiciste en el curso, o compañeros, pero tener cuidado de no exagerar ni inventar cosas, porque creo que esto lo hablamos con los chicos cuando estábamos ahí delineando la charla, cuando Eli nos mostró la estructura, de que muchas veces uno a veces por querer quedar en ese puesto de trabajo o querer inflar el currículum, pone cosas que no son del todo ciertas o están infladas, y después te va a jugar en contra, ¿no? Después si vos pones algo que no es, no es. Y también, particularmente en LinkedIn, lo que vos pongas te va a ir relacionando con búsquedas similares, ¿no? Si LinkedIn interpreta que tu perfil es de una persona que está arrancando haciendo cursos
y no tiene mucha experiencia, te va a empezar a sugerir también trabajos alineados con eso. Entonces, no importa que no tengan experiencia particularmente o carrera dentro de experiencia laboral, como todos los consejos que doy a los chicos, manténganlo conciso, preciso con lo que hicieron, y traten de hilar lo que hicieron con potenciales experiencias. Como decía, si atendiste, no sé, un kiosco, y con eso podés contar que aprendiste sobre servicios, sobre empatía, sobre atención al cliente, o que te ayuda a entender otras cosas, aprovechalo y sumalo, obviamente sin meter una batería de humo o inflarlo, que eso después te va a jugar en contra, ¿no? Buscar el equilibrio entre lo que realmente sentís que va a aportar y no exagerarlo. Por ahí lo mismo, creo que en un momento lo mencionaba Eli, con respecto a las etiquetas, que quizá hoy hay muchas etiquetas que son tendencias, y al principio hablábamos de cuáles son las diferentes disciplinas de UX, y en el mercado actual, muchas veces cuando uno pone que es UX se interpretan diferentes cosas, entonces por ahí no solo poner que sos UX, sino cuál es o a dónde querés apuntar con tu especialidad, ¿no? Por más que no tengas experiencia, ya empezar por ejemplo, LinkedIn no solo tiene la experiencia laboral, sino tiene como un tag abajo de tu nombre, donde vos podés ponerte una definición tuya. Entonces, si vos querés ser un diseñador que hace research, empezar a aclararlo desde ese momento, ¿no? Así vas seteando la expectativa para el que te quiere contratar, y para vos también, para ir buscando una dirección en tu carrera. Exacto. Y eso también nos lleva justo a empezar a hablar del portfolio. El portfolio tiene que complementar el currículum. Traten de no ser redundantes, pero a la vez tiene que verse como una, ok, vi tu currículum, me interesó, quiero saber más, y entonces es como que se expande eso en el portfolio. Empezar con una presentación de voz es súper importante porque hace que ese portfolio sea pregnante, como yo te decía también del CV. Hace que recuerden no solamente por ahí una pantalla de algún caso de estudio que les quedó en la memoria, sino te recuerden a vos como persona, que tenga un storytelling que conecte, ¿no? Y ahí es donde también tenés un espacio para decir, por ahí, no tengo experiencia específicamente, o tengo muy poca experiencia en UX, pero sí tengo experiencia en empatía. Por ejemplo, este ejemplo es de una persona que después se dedicó a UX, pero tuvo muchísimos años de trabajo de enfermería. Entonces habla de cómo eso le construyó en crecer empáticamente con las personas. Y siempre tenemos alguna experiencia que nos abrió la cabeza y nos influye en cómo diseñar experiencias. Yo personalmente hice, por ejemplo, una vez un work and travel, que a quién después me va a servir por ahí contar el work and travel, pero fue en un parque de diversiones. Y en ese parque de diversiones yo aprendí un montón de cómo se diseñan experiencias y cómo se cuentan un montón de detalles que construyen esa fantasía. Y a mí eso después me terminó influyendo en cómo diseño, ¿no? Entonces siempre tenemos alguna experiencia profesional que podemos contar y que nos construye como profesionales. Y bueno, y ser claro lo que justo mencionaba Lee, en tu especialización, porque muchas veces también los reclutes no solamente están buscando tu experiencia, sino que están buscando que vos construyas carrera, y si justo la búsqueda no se aplica a lo que vos querés crecer, tampoco les va a sentir como atraído hacia ese perfil que pueden llegar a contratar. ¿Cómo hacemos con la selección de cantidad de casos de estudio dentro de un portfolio? 2 o 3 casos de estudio para alguien que tiene un poco recorrido sobre la profesión es perfectamente un buen número. Podés citar casos de estudio de la facultad, o el caso de estudio de trabajo final de la diplomatura, o tu tesis, eso puede perfectamente ser parte de tu portfolio. Porque además vos tenés muchísimo recorrido sobre ese proyecto y vas a poder explicar mucho tu forma de pensar, que es lo que más interesa del portfolio, poder entender como el proceso de cómo llegaste desde ese problema a la solución. Cuando reflejen sus trabajos en el portfolio, traten de reflejar eso, que no saltan del problema a la solución, que tienen proceso.
Y porque eso es lo más importante, que la persona que te está haciendo la entrevista y que te está contratando quiere entender cómo pensás y cómo te defendés y qué herramientas vas teniendo frente a los desafíos que vas encontrando. Si no tenés casos de estudio, siempre puedes armar un proyecto personal. Acá Lee nos hizo acordar de una de las primeras juntadas que tuvimos de ICSA, fue el ejemplo de Mati Raimondo creando una experiencia iterativa de un juego de mesa, donde él aplicó a un proyecto personal de diseñar un juego de mesa, todo lo que venía aplicando, aprendiendo de la diplomatura y de la profesión, sobre cómo aplicar procesos iterativos, cómo testear y cómo volver a aplicar la iteración, ¿no? Entonces, todo ese tipo de ejemplos sirven muchísimo para que alguien entienda cómo vos trabajás, cómo vos te defendés frente a un desafío y cómo pensás. También podés buscar a alguien aliado que tenga un proyecto y por ahí, en medio ad honorem, vos ayudás en el proyecto y eso te sirve también como portfolio. O sea, realmente tener casos de estudios es una cuestión de que, bueno, sí vos tenés que invertir tiempo, pero la verdad es que después tenés una ganancia porque vos tenés algo en el portfolio para presentar. También puedes rediseñar una experiencia que te parece horrible y es cercana, por ejemplo, rediseñar una experiencia de un banco con el que te enfrentás todo el tiempo y cómo pensarías una mejor experiencia para eso. Sí, siempre les recomiendo que en estos pequeños ejemplos y pruebas que hacen, testeen con usuarios, que tengan esa conexión, reflejen los procesos que ustedes idealmente quieren aplicar en cómo lo harían, ¿no? No sé si los chicos quieren comentar algo. Estoy tratando de no olvidarme nada de todo lo que fuimos hablando. Yo aporto una cosita más. Es importante y tiene mucho que ver el perfil con que estás buscando de cómo tenés que armar tu portfolio. Por ahí lo que contaba Eli, es muy importante contar el proceso, más aún por ahí si estás buscando un puesto de UX Research, por ejemplo. ¿Sí? Ahí es muchísimo más importante el proceso, quizás, que al resultado que llegues con el UI. Si estás buscando un puesto de UI Designer, va a ser muy importante el resultado al que llegaste, ¿sí? El proceso obviamente sigue siendo importante, pero va a ser muchísimo más importante por ahí el resultado y van a querer ver más UI que otra cosa. También, y a mi entender por ahí quizás, el portfolio no tiene que ser el mismo tampoco de acuerdo a la empresa a la que aplicás. Eso es importante. Si vos ves que una empresa tiene un perfil muchísimo más marcado en diseño, que por ahí quiere investigación, van a buscar más eso. ¿Sí? Así que por ahí el portfolio se puede ir adaptando de acuerdo a lo que estás buscando y de acuerdo a la empresa a la que lo presenta. Un poco... Ah, perdón, dale, sí. Dale, una cosita chiquita. Yo quizás como para hacerlo un poco más divertido, porque para mí hacerlos por mi portfolio siempre es como un karma, no es algo que disfrute, lo mismo el CV. Entonces con el tiempo como que intenté buscar a ver cómo eso podía ser un poco más divertido o ameno de hacer. Y creo que es pensándolo cómo crearías la experiencia de la persona que va a ver tu portfolio y tu currículum. O sea, si es esto a lo que te querés dedicar, pensalo de esa manera como para que para vos sea divertido hacerlo y que puedas aplicar los conocimientos que estás teniendo ahora en tu portfolio. ¿Cómo harías para que sea memorable? ¿Cómo harías el storytelling? ¿Cómo harías para que el CV y el portfolio se complementen, pero al mismo tiempo, o sea, se respalden? Básicamente eso, como para que no sea tan tortuoso, ¿no? Que para mí siempre lo fue. Tal cual. Hay que tener en cuenta que el portfolio, tanto el CV como el portfolio son unas piezas, son un trabajo más que hiciste y es algo más que van a evaluar. Eso está bueno tenerlo en cuenta. Sí, con eso también me hicieron acordar una cosa chiquita, que si bien muchas veces porque hacemos UX decimos, hay que hacer una web, es complejo, porque la web tiene que tener una buena experiencia, porque si estás diseñando la experiencia de tu portfolio y la haces en web, y por ahí no maquetás o no haces web,
eso se va a notar que la experiencia no es perfecta. Entonces, por ahí, si estás recién arrancando, diseñalo por ahí en PDF, o usa Behance o Dribbble, para asegurarte que la experiencia la puedas diseñar, ¿no? Ahí un poco sumando a lo que decía Eli y a las preguntas que hay ahí en el chat, donde habla de qué herramientas recomendamos. Yo por ahí lo que recomiendo es más que tengas algo que te sea fácil de usar a vos y que después en el futuro te sea cómodo de actualizar. Y sumando a la idea esta tanto de Gina como de Marcos, de primero tener algo que vos puedas adaptar para diferentes situaciones, ¿no? Hoy en día el mercado laboral, que es algo interesante para entender, cuando habla de UX UI, no habla en general de gente que hace research, habla más que nada de gente que está enfocada en trabajar haciendo diseño de interfaces, en su defecto wireframes, pero anda por ahí. Entonces, como bien decía Marco, si vemos que hay una empresa que está, y nosotros queremos hacer eso, porque primero está esa negociación personal de nosotros, sabemos que es difícil arrancar en el mercado, queremos hacer research, pero también queremos trabajar y desarrollarnos, y ahí es donde nosotros también vamos a tener que hacer este negociado con nosotros mismos, y bueno, quizá mis primeros trabajos van a ser de diseño de interfaz, como para arrancar en el camino o en una de las actividades que se pueden hacer dentro de esto que se llama UX, pero bueno, tener este portfolio que nos permita mostrar diferentes cosas. Partiendo de la base que somos gente que está empezando y tenemos un trabajo de la facu, un juego que diseñamos o algo que hicimos de manera personal, más de manera lúdica, lo podemos mostrar estructurado de diferentes maneras. Incluso puede ser un video, o sea, no hace falta que sea en concreto algo, digamos, no hay una verdad absoluta para hacer un portfolio, una herramienta que sea la mejor. Es simplemente, o mi consejo es algo que le quede cómodo a cada uno, que lo sepa usar bien la herramienta que vaya a usar y que le dé esa facilidad de poder adaptarla y actualizarla sin que sea un engorro, como bien decía Gina, porque creo que es un pain point o algo que nos pasó a todos y nos sigue pasando, que actualizar el portfolio es un garrón. O sea, siempre que nos vamos a enfrentar con eso, nos toma tiempo, nos olvidamos o agarramos un trabajo y olvidamos de actualizar el portfolio X cantidad de tiempo, lo tenemos que volver a tomar y volver a pensar. Entonces tratemos de pensar en los portfolios en algo que sea como un ejemplo de un trabajo que pueda ser modular, que lo puedas pensar a futuro, que lo puedas adaptar, más allá de la herramienta que vayas a usar. Tal cual. Y como decía allí también, la experiencia de uso del portfolio, de cómo la gente lo va a consumir, y también la experiencia de cómo vos también, por ejemplo, en la entrevista lo tenés que defender. Entonces, si lo haces en web, tenés que pensar que si vas a una entrevista en persona, vas a tener que poder tener conexión a internet o tener un backup bajado de tu portfolio, porque por ahí te piden que lo muestres y te encontrás en la entrevista que no puedes acceder a tu portfolio. O sea, siempre pensar eso, ¿no? El contexto donde la gente va a acceder a tu portfolio también. Quizás dos cositas a tener en cuenta en cuanto a las plataformas son cuando tienen contraseña, quizás eso puede ser un bloqueo para una persona que está queriendo ver tu portfolio y no está hablando con vos como para que vos le puedas dar la contraseña. Es una persona que tiene un bloqueo y que quizás te desestima porque no puede acceder. Y por otro lado también, cuidado con las páginas web, por ejemplo, o cómo se cargan las imágenes, si tarda en cargarse. Por eso quizás hay veces que es mejor usar algo más simple a enroscarse en plataformas complejas que nos puedan llegar a perjudicar. Es un PDF que no pese mucho, que no esté comprimido, lo más simple posible es lo mejor. Tal cual. Bueno, igual, lo mismo que decíamos para el CV, que las jerarquías visuales sean claras, porque también la persona de recursos humanos por ahí lo que va a hacer más con el portfolio es escanear y validar que todo lo que vos tenés en el CV se aparece de vuelta en el portfolio, pero en realidad después por ahí más en profundidad lo ves en una entrevista con el equipo de diseño. Dejar un título, por ejemplo, por ahí participás de un proyecto y tiene un título un poco descriptivo, entonces por ahí describir con un subtítulo para que fácil uno entienda de qué va
el proyecto, el cliente, la compañía, el tipo de proyecto, la duración del proyecto, el rol tuyo que vos tuviste en ese proyecto es súper importante, porque ahí es donde rápidamente yo entiendo, ok, todo este proyecto por ahí es enorme, y esta persona participó en este pedacito, o esta persona realmente hizo todo y remó un montón en este proyecto y llevó un montón de cosas adelante, o por ahí esto no está tan bueno, pero justo el rol de esa persona está súper bien desarrollado en este proyecto y yo lo puedo ver. Entonces, que quede claro, tu participación en el proyecto es clave. Sobre el proyecto, esto es como una estructura posible que les recomendamos como opción. Por supuesto, cada uno va a abordar el portfolio y sus descripciones de caso de estudio como quiera, pero era como, por ejemplo, una especie de puntapié. Explicar cuál es el proyecto, cuál fue el challenge o el desafío que te propusieron o que te enfrentaste, cuál fue la estrategia para abordar ese desafío, el recorrido que vos hiciste, todo el proceso, toda esa parte que nosotros decimos que es la más rica, que explica cómo vos pensás y cómo vos te enfrentaste a ese desafío. Los aprendizajes, es muy importante que eso que decía de que muchas veces al principio saltamos del problema a la solución, y en realidad no se refleja que en el medio del proceso nosotros, si realmente hacemos una investigación, vamos a tener aprendizajes. Si realmente hacemos una hipótesis y la testeamos, vamos a tener aprendizajes. Que esos aprendizajes se vean reflejados es súper importante. Y por supuesto ni hablar después los resultados, ¿no? Y que todo esté respaldado con imágenes, que muestren claras las pantallas. Hay muchas veces, y yo soy culpable de usar esos mockups con los teléfonos medio de costado, que no se ve en realidad la pantalla. Buscamos nuestros diseños y que se vean claros, que es lo que realmente la gente que está buscando diseñadores va a querer ver, cómo diseñamos, no lo escondamos en un mockup con efectos. Sí, ahí para sumar a lo que dice Eli en cuanto a los detalles, es también buscar ese balance de mostrar el detalle y si es lo que querés mostrar, ¿no? Otra vez en cuanto a la historia. Si uno no se quiere posicionar como diseñador de interfaces, hace más hincapié en la historia y en el proceso que en el detalle de la interfaz. Ahora, si vos querés posicionarte como alguien que puede ser capaz de abordar no solo el proceso, el research, la investigación y también el diseño de la interfaz y el diseño de interacción, mostrar en detalle, mostrar acercamientos, mostrar evolución, ¿no? Si trabajaste, por ejemplo, esto que contaba Eli de la historia, ¿no? De la evolución adentro del proyecto. Cómo comenzaste desde un wireframe y eso evolucionó hasta llegar a una vista detallada. El para qué, el por qué, para quién se hizo eso, es importante cortarlo. Y hay un detalle pago con respecto a la fecha y el orden que en su momento mencionaba Marcos para el CV, esto de tener de lo más nuevo a lo más viejo, también le cuenta al que ve este portfolio su progreso, ¿no? Y por ahí ustedes, entre medio, ponerle de un trabajo que hicieron en la Facu a un trabajo que hicieron para una ONG o para un amigo, hicieron un curso de medio que les enseñó algo nuevo y lo muestran distinto, entonces se ve esa evolución, ese crecimiento, que es importante, por lo menos a la mayoría de los que contratan o que está ahí, es ver que una persona es capaz de evolucionar y de aprender cosas nuevas, ¿no? Sé que es difícil cuando recién arrancás poder mostrar todo esto, creo que es importante por lo menos intentarlo, ¿no? Intentar armar algo que tenga sentido y pueda contar lo que vos querés, con lo que vos hiciste, ¿no? Sin exagerar, pero poder mostrarlo con tus palabras y lo que fuiste aprendiendo ese momento, hasta ese momento. Hay dos preguntitas súper interesantes en el chat. Rocío dice, en cuanto a los mockups, se pueden desmutear y hablar, no hay ningún problema. En cuanto a los mockups y diseños, tengo una consulta en Dribbble y a veces también en Behance. Hay muchos diseños con mucho firulete que no se ven en apps reales, pero se ven súper lindos. ¿Presentar un diseño así suma o resta? De nuevo, me parece que es... Mi respuesta es depende siempre. Depende de lo que quieras contar, ¿no? Exactamente. Y a dónde estés aplicando. Sí. De nuevo, por ahí lo que comentábamos antes. Si estás buscando un perfil más UI, va a servir mucho más de si estás buscando un perfil más de investigación o de research.
obviamente. Sí. De todas formas, yo, por ejemplo, siempre trato de fijarme que haya un cierto sentido con el diseño mobile, con los guidelines de Android y de iOS. Porque si bien, igual en Dribbble puede haber como piezas como que exploratorias y más de prueba, pero si ya veo como un proyecto más terminado y veo que no tiene sentido con ningún tipo de guideline, me va a hacer un poco de ruido. Y un poco esto de los aprendizajes que ahí ponían en el chat es, vamos a hacer un juego, ¿no? Me pongo en el rol de persona que quiere contratar a un diseñador y estoy viendo un portfolio y me está presentando un trabajo. A mí lo que me gustaría ver en ese portfolio o en ese proyecto es, si yo descubrí durante la investigación algo particular sobre los usuarios que me hicieron tomar una decisión particular en mi interfaz, me gustaría verlo, y eso a veces con solo, no sé, ver la pantalla no alcanza. Les doy un ejemplo. En un proyecto en el que trabajé, me pasó que era una interfaz táctil, no era era para un hardware en particular, hecho a medida, que tenía su... ¿Cómo puedo explicarlo? La sensibilidad del tacto para sentirle las acciones no era tan buena como las que tenemos en los teléfonos modernos. O sea que para tocar y que el botón se sienta apretado había que darle con ganas. Y yo muy iluso al principio diseñé pensando en interfaces táctiles para pantallas más sensibles, y cuando empezamos a ver cómo funcionaba, esto no era viable porque también en particular era un sistema para un patrullero, los policías resultó que eran personas con dedos grandes, y bueno, y no era certero el área táctil. Entonces descubrí que para que mis tareas sean efectivas dentro de esa interfaz, tengo que hacer los botones más grandes de lo habitual. Eso es un insight o un descubrimiento, un aprendizaje que tuve durante el proceso de creación de este proyecto. Para mí, como persona que te puedo contratar, es valioso que vos hayas podido entender y aprender en tu proyecto, hecho una iteración para hacer una mejora. ¿Cómo lo puedo mostrar? Puedes mostrar la evolución, comparar el antes y el después, explicar por qué, mostrando el área táctil que usaste al principio, el área que usaste después, explicar estas diferencias que ya van más precisamente al diseño de interacción, ¿no? La diferencia entre la sensibilidad habitual de un teléfono móvil común a este nuevo hardware que era distinto, y todas esas cosas que uno va contando, te traen a esta persona que te va a contratar, le hace pensar que, bueno, que vos no solo te dedicás a dibujar una interfaz, que no es lo único que hace un diseñador, sino que vas un poco más allá y que podés mostrar lo que aprendiste y aplicarlo. No sé si fue muy claro el ejemplo, pero creo que un poco va por ahí. Sí, tal cual, creo que esto tiene que ver también con algo que Gia mencionaba cuando hicimos el repaso, que es explicar el contexto del proyecto. Porque a veces nosotros nos damos por sentado que se entiende, porque estuvimos trabajando sobre ese proyecto tanto, que no nos damos cuenta que no estamos dando el contexto, y entonces es muy difícil de entender por ahí las decisiones que tomamos. Entonces, que quede bien en claro el contexto del proyecto también es clave. Y a veces en este aprendizaje no solo son los usuarios, ¿no? Aprendemos cosas sobre el negocio en particular que también es importante poder mostrar que entendimos, ¿no? Pero bueno, sigamos con lo que... No, igual es una conversación. No, la mosca ya los habíamos mencionado, mencionamos algunas cosas, por ejemplo, cosas que puedes agregar para explicar ese proceso que estaba contando justo Lee con este ejemplo, bocetos, notas de las entrevistas, o por ahí los resultados de un testeo de usabilidad, sacar fotos cuando estás haciendo los testeos, no importa si por ahí es un proyecto personal y los testeaste con tu mamá, es súper válido porque vos estás aplicando proceso y estás teniendo un aprendizaje ahí, entonces sacar fotos de esos procesos, si armaste una guía de estilo que esté también presente, no solamente pongas como la pantalla final de cómo quedó, sino mostrar cómo hiciste todo funcionar, ¿no? Y también algo re importante es pensar cómo lo vas a contar. Es muy probable que nosotros como que armamos todo el portfolio en la pieza y después no nos damos cuenta que eso después vas a ir a una entrevista y lo vas a tener que defender.
Entonces, armar el storytelling, por ejemplo, pensar en estas pequeñas anécdotas o insight que vos tuviste, como contaba Lee, que son los que realmente cuentan en una entrevista de trabajo y son los que del otro lado se quieren escuchar y ayudan a conocerte más. Entonces también pensar en cómo vas a hacer el recorrido al contar el caso de estudio. También es muy probable que de tu caso de estudio te digan, elegí uno, elegí el que más te gusta. Entonces ya tener medio pensado cuál es tu favorito y por qué. Porque es muy probable que te hagan defender ese. Entonces, ese tipo de cosas también es súper importante tenerlas como pensadas de antes. Y ya me terminé el portfolio. ¿Algo más de portfolio que queramos mencionar? Antes de No, creo que eso, Eli, que estabas diciendo, para mí particularmente, el dialogar con uno mismo y el empezar a pensar cómo vas a defender tu portfolio es algo aparte, o sea, es algo que requiere mucho tiempo, o no sé si mucho tiempo, pero dedicación. O sea, anticiparse a las preguntas que les pueden llegar a hacer de cada, o sea, si elijas un proyecto destacado, intentar pensar qué preguntas te pueden hacer de otros, anticiparse a eso como para en el momento de la entrevista intentar no quedarse en blanco, porque puede llegar a pasar, es un momento en el que uno suele estar nervioso, entonces está bueno armarse un relato, después si lo podés seguir o no, siempre cuando uno ya escribió algo de eso queda en la cabeza. Así que está bueno armarse como un script o un recorrido de cómo va a ser ese relato. Tal cual. Iba a mencionar algo más y me lo olvidé. Sí, bueno, yo ya va a quiero aparecer. mencionar algo pago, que es en cuanto a lo legal y a las fotos, ¿no? Si vamos a poner fotos donde hay involucrado terceros, blurren las caras, pidan permiso explícito, y si es trabajo que, bueno, al principio no pasa, pero que no lo podés mostrar a todo el mundo porque no salió a producción o por X causa, asegúrense de poner algún disclaimer, que no se comparta esta información, o, bueno, en el caso que a veces no lo recomendamos, pero pedirlo, o sea, o mostrarlo compartido en una pantalla y no enviarlo, ¿no? Si no lo puedes mostrar ese trabajo por una cuestión de privacidad, no lo pongas en tu portfolio público, guardátelo para mostrarlo en la videollamada que tengas con HR o Recruiting o recursos humanos, y después lo mostrás. Pero sean cuidadosos de eso también, porque eso también muestra la profesionalidad de un diseñador y te ahorra un montón de problemas. Ahí hicieron una pregunta que creo que es interesante, que es si el único caso de estudio que tengo es grupal, ¿cómo conviene contarlo desde la perspectiva individual? Me parece que desde esa pregunta podés decir cuál fue tu rol, en qué trabajaste vos en ese equipo, ¿no? Sí, tal cual. Y también cuando trabajas en equipo aprendés también de los otros y que por ahí contar también esos aprendizajes que tuviste, aunque no lo hiciste vos, igual te lo llevaste con vos y lo admiraste en otra persona, creo que también es súper válido. Y complementarlo por ahí con algún proyecto por ahí personal que hayas querido hacer, entonces es como que, por un lado está re bueno que tengas un proyecto grupal porque habla de que trabajas en equipo y eso está buenísimo, y por otro lado el individual que por ahí te muestra un poco más a vos. Dicen, buscar trabajo es un trabajo. Sí, la verdad que sí. Alguien había levantado la mano, no sé si querían hacer alguna pregunta. Sí, veo la mano levantada. Hola chicos, ¿cómo va? Soy Juan, estoy en Buenos Aires. Les quería comentar algo también que me pasa a mí. Yo, bueno, estudié en Coder House, sigo estudiando ahora y estoy arrancando dentro de poco ahora el curso avanzado, que tiene más que ver con el research y demás. Y un poco hablando esto de nuestro primer proyecto, que estoy en la etapa de crear el portfolio, digamos, y a veces cuando me pongo a pensar en cómo lo armo, de qué manera, voy a claramente defender mi proyecto final, que fue con el que aprobé la certificación,
Y yo trabajo en Despegar hace 8 años, trabajo en producto. Y me quiero obviamente pasar a UX porque es lo que más me apasiona y aparte porque tengo una visión diferente. Trabajo mucho con proveedores del lado B2B y ahora me quiero meter más desde el lado del usuario para poder entender y solucionar cosas que veo en el campo del producto cuando laburo, ¿no? Entonces, entender un poco la mentalidad del usuario y sobre todo para los chicos que también están empezando recién ahora, entender de que es súper importante salirse de uno mismo y ponerse en el lugar del usuario y salir vos del rol del diseñador, ponerse siempre en la piel del usuario. Y la pregunta tiene que ver con esto. El otro día tuve una entrevista dentro de Despegar para el departamento de uno de los equipos de UX, que era Research, y me pasaron un ejercicio bastante complejo, es cómo avanzar vos en una entrevista a resolver un ejercicio, porque muchas veces cuando estudiamos, lo que nos pasa es que nosotros mismos somos el creador de todo el proyecto, ¿sí? O sea, tenemos que hacer la parte de research, la parte de mockup, la parte de UI, la parte de investigación, toda la parte. Entonces, ¿cómo encarar vos a resolver un ejercicio cuando ves un poquito de cada cosa y es muy difícil a veces ponerte a pensar o de qué manera vos podés resolver un ejercicio teniendo conocimientos? Creo que los que más estamos acá tenemos conocimientos bastante elementales o básicos. Entonces la idea es cómo encarar en ese momento la entrevista y poder resolver un ejercicio satisfactoriamente, porque vos por ahí tenés una opinión, pero obviamente la empresa no es lo que está buscando. Entonces hay una frustración ahí que nos pasa a los que somos junior, por así decirlo, que es bastante complejo de enfrentar. No sé si me explico. Sí. Me callo. No, dale, Eli, yo después ya me anoté lo que... Todo depende igual los ejercicios y los desafíos. Acá es como estamos hablando sin saber, pero me imagino que siempre ese desafío implica un usuario que no es el que, no sos vos, no es el que va a diseñar. Entonces, primero que todo, buscar empatizar de alguna manera, conseguir información sobre ese usuario para resolver ese desafío que estás teniendo, generar una hipótesis y volver y testearla, aunque sea un testeo de guerrilla, que te dé feedback, y después presentar esos aprendizajes que vos tuviste buscando ese contacto y de ahí generar una solución. No ir desde la hipótesis tuya de qué crees que va a ser la mejor solución a la solución sin encontrarte con el usuario final de ese producto, resultado, servicio, lo que tengas que hacer. Sí, o plantear quizás también, quizás no te dan información sobre usuarios o un montón de información, en los desafíos se suele dejar como abierto para que uno lo interprete. Entonces, generarte esas preguntas que vos le harías a los usuarios, o cuál sería tu proceso si tuvieras toda esta otra información. Porque a mí lo que me parece que con estos desafíos, los que te quieren contratar quieren ver cómo vos abordarías el problema. Entonces eso es lo que más tenés que mostrar, cómo lo abordarías, así tengas esa información o no la tengas. Bueno, yo haría entrevistas con usuarios, haría testeos, o sea, todo eso creo que es lo importante de plantear en estas etapas, además de la resolución del ejercicio, ¿no? Me están spoileando mucho, chicos, ¿eh? Eso venía después. Hicimos eso todo el tiempo. Sí, totalmente. Yo les voy contando que ya tenemos 18 preguntas en Menti, así que... Metámosle. Bueno, una cosa súper importante, y creo que la están haciendo porque están acá, es participar de redes. La verdad que conectarse con gente, a mí me ha sido súper influyente en mi recorrido, y aprendí muchísimo de mis colegas, más de los libros y cursos. Se aprende muchísimo de compartir lo que uno está haciendo, de buscar feedback, por ahí, no buscar feedback de cualquier persona, pero buscar feedback de un colega que está metido, es lo que más te va a hacer crecer. No hay que tener miedo de mostrar el trabajo. Por ahí buscarse una persona, un mentor, que te guíe un poco en qué pasos a seguir.
pero participar de las redes me parece como súper clave. No sé si... Ahí alguien preguntaba en el chat de cómo involucrarse en el mundo del UX. Bueno, este es un buen camino. Tal cual. Ahora, bueno, el contexto actual nos tiene un poco limitados a la virtualidad, pero hay meetups, hay eventos donde ir, hay hackatones, workshops. Ahí hilando con las comunidades y eso que acaba de tirar Eli de hackatones, muchas veces cuando arrancamos, que pasa esto de que no tenemos trabajos para mostrar, los hackatones son un súper buen lugar para armar un proyecto y tener un proyecto para mostrar, que es donde pasan estos procesos de creación súper cortos, pero al final de ese hackatón vas a poder tener un proyecto para mostrar, que va a mostrar dos cosas interesantes. Una, que vos participás de comunidades, que sabés interactuar con otras personas en este modelo de hackatón, y además te va a dejar material a vos al final del día para agregar a tu portfolio. Así que eso también creo que está copado para sumar a lo de las comunidades. Bueno, investigar las empresas, me parece, primero investigar los mundos dentro a los cuales podemos ir a trabajar como UXer, ya sea designer, researcher. Podés ir a trabajar en una software factory, podés ir a trabajar en un producto, podés ir a trabajar en una agencia, y todos tienen ciertas diferencias. Entonces también tenés que pensar vos dónde te ves trabajando, investigar la empresa. Queda muy mal que vayas a una empresa, a una entrevista de trabajo, y no tengas ni idea a qué se dedican. La verdad que eso resta puntos, así que investiguen. Incluso si quieren subir un poco el nivel de estoqueo, pueden buscar por LinkedIn qué gente trabaja en esa empresa, a ver si vos te ves trabajando con esas personas. Y sobre todo, si están en una etapa de aprendizaje, no piensen tanto la idealización de, wow, voy a trabajar en este lugar, sino voy a un espacio que me sirva para aprender. A mí me pasó personalmente que yo trabajé mucho tiempo en agencia, y en agencia era una agencia chica, entonces no tenía un gran equipo del cual aprender, y ahora estoy en un equipo más grande y me di cuenta lo rico que es trabajar en un espacio donde hay muchos colegas diseñadores, y lo que te retroalimentas y lo que creces cuando tenés un equipo más grande. Entonces, si algo que me daría de consejo a mí hace unos años es participar de un espacio más grande que me permita aprender, ¿no? Siempre voy a sumar algo acá. Obviamente necesitamos el sueldo para vivir, ¿no? Pero a mí particularmente lo que me motiva en el trabajo es el aprender, es el seguir aprendiendo, el nutrirme de mis compañeros. Entonces, obviamente, queremos ganar plata por lo que hacemos, queremos que eso sea valorado, pero es muy importante el equipo, lo que te propone el lugar donde vos vas a trabajar. Si dan cursos, o si te dan capacitaciones, o si dan plata para que hagas esas capacitaciones. Son cosas que hay que pensar también, porque es donde vas a seguir nutriéndote. Exacto, y esto lleva un poco también al proceso de entrevistas, que tiene que ver con esto que decía allí, de dejar de pensarlo asimétricamente, ¿no? De pensar que vos lo estás convenciendo al otro para que te contrate, y si no, pensar que se está empezando a construir una relación, y vos vas a trabajar en ese lugar, y a vos también te tiene que gustar trabajar en ese lugar, te tienen que gustar los beneficios, los aprendizajes que vas a poder tener en ese espacio. Entonces vos también preguntá en las entrevistas sobre cómo trabajan, qué procesos tienen. Es como una relación humana. Tenés que estar atento a los red flags y a todas esas cosas que después pueden llegar a ser un problema. Acá esquematizamos una posible proceso de entrevistas. Esto varía de empresa a empresa, y cada empresa tiene su mundo de entrevistas, pero por lo general vas a tener una primera entrevista que por lo general está hecha por una persona de recursos humanos, que lo que más va a probar ahí es tu cultural fit, si vos vas culturalmente, cómo sos vos con la cultura de la empresa. Van a probablemente testear tu nivel de inglés, sobre todo si es una software factory, y van a querer que les cuenten un poco sobre vos. No van a ir mucho al detalle técnico todavía,
lo que están haciendo es como más validando tu currículum y probando algunas cosas más de lo que es el mundo de recursos humanos. Después vas a tener una segunda entrevista de diseño. A veces directamente de esa entrevista con recursos humanos te mandan ese desafío, a veces no, a veces vas a una entrevista con el equipo de diseño donde te hacen defender tu portfolio y preguntas un poco más técnicas y después te mandan el desafío. El desafío es un ejercicio corto. Esto también varía de empresa a empresa. Hay empresas que piden que vos le dediques más tiempo y hay empresas que te dicen, hacelo acá y terminalo, o hacelo para dentro de 5 días. Algo que es súper importante es que nosotros en la primera entrevista preguntemos cómo va a ser el proceso, cuánta inversión de tiempo yo le tengo que dedicar a completar este proceso, porque a veces uno llega no sé, a una cuarta entrevista con 3 desafíos y dice, basta, no soporto más, pero vos también te metiste y no lo preguntaste a tiempo. Entonces es muy importante que uno de entrada diga, bueno, ok, yo me voy a comprometer con este proceso de entrevistas o no. Y a también dejar en claro que cuánto tiempo vos podés dedicarle, que vas a necesitar feedback. Es súper importante pedir feedback de un proceso como este. No todos lo dan, lamentablemente, pero si uno por ahí lo pide de entrada con mucho respeto, creo que es algo que no te pueden negar. Y después por ahí tienen una tercera entrevista o una última entrevista con el head del área, puede ser si es una empresa chica o una agencia, el CEO, también puede ser que sea con el cliente directamente y después la oferta. Como para que se preparen mentalmente un poco el mapa de procesos de selección. Y de vuelta, bueno, lo que decíamos de investigar a la empresa, mirar la búsqueda por ahí la tienen publicada en la página y tiene algo específico, por ejemplo, ustedes aplicaron como diseñadores UX, pero no vieron específicamente que era para mobile, entonces miren la búsqueda, porque por ahí pueden llegar a investigar un poco antes y estar más preparados para la entrevista. Ser honestos, se nota, y aparte, si no se nota, después, cuando estén trabajando sobre eso, se va a notar y van a tener que hacer magia. Entonces, para mí lo mejor es ser honestos y lo que no sabes, tampoco reaccionar mal, decir, no lo sé, pero lo quiero aprender o lo voy a investigar para una próxima entrevista. No está mal no saber, lo que está mal es bloquearte y después no aprenderlo. Pedir feedback, y eso habla también de qué vas a hacer después. Es muy probable que no te vaya bien, o que sí. O sea, la verdad es que a mí me fue mal en un montón de entrevistas. Pero si pedís feedback y volvés a encontrar y mejoraste, y sobre ese feedback vos actuaste, significa que vos como profesional querés crecer. Entonces, no importa si te fue mal en una entrevista, puedes aplicar, de ese feedback hacer action items. Ok, esto yo realmente tiene razón, tengo que mejorarlo, voy a hacer un curso sobre esto, y después lo voy a aplicar en un proyecto en el que estoy trabajando, y después voy a volver a aplicar y voy a mostrar que lo incorporé. Y eso, esos perfiles que vuelven a aplicar, pero con un crecimiento, son mucho más factibles de que consigan ese puesto, que alguien que de golpe sea brillante de entrada. O sea, realmente alguien que tuvo crecimiento tiene mucho más valor. Porque aparte marca compromiso. ¿Algo más? De todo lo que hablamos. Y bueno, y esto también, ¿no? De que recuerden que todo esto es un proceso iterativo, incluso cuando ya tengan trabajo, después en algún momento quieren cambiar, había muchos en la lista que querían cambiar, entonces de todos siempre fuimos aprendiendo, el portfolio, muéstrenlo, itérenlo, las entrevistas, lo mismo, una vez no les va a salir el storytelling, la segunda les va a salir mejor, la tercera mejor, y así. Y traten de eso, de pedir feedback en cada entrevista y mejorar para la próxima. Si no te llaman, paciencia. Muchas veces no tiene que ver con la performance tuya, tiene que ver con los tiempos de las empresas. Creo que a todos nos ha pasado que por ahí decimos, ay, me fue mal, y en realidad es que llamaron 8 meses después porque fueron los tiempos del cliente, los tiempos en que se dio el proyecto. Entonces no hay que desesperarse, hay que seguir buscando, y bueno, si después ese llamado no llega a tiempo y ya estás en otro lugar, bueno, ya está, se hubiera movido más rápido, pero
creo que no hay que desesperarse. Y después también, si no te responden, hacer un follow-up, mandar un mail, por lo menos de última vas a conseguir ese feedback que es necesario para que sigas iterando el recorrido. Y para ir cerrando, los que están haciendo carrera, curso, no esperen terminar la carrera para hacer. Cualquier proyecto les va a servir para construir este portfolio o validar su recorrido profesional. A mí me pasó, por ejemplo, en cine tardé mucho tiempo en animarme a hacer cosas porque pensaba que tenía que tener la carrera lista para filmar un plano profesionalmente. Y después, bueno, me pasé a diseño multimedia y me di cuenta que si yo tenía proyectos paralelos a la facultad y donde tenía espacio para experimentar y hacer cosas, automáticamente se empezaban a generar redes, la gente me empezaba a conocer, había gente que sabía lo que yo estaba haciendo y todo se fue como dando mucho más rápido para mí profesionalmente, que con cine no sentía mucho más trabada. Y era por eso, porque no hacía más allá de la carrera. Es súper importante hacer más allá de los cursos que uno está haciendo o de la carrera. Participar de hackathons, ya lo hemos dicho, de workshops, de comunidades, y bueno, y que la curiosidad no se frene porque a todos nos apasiona lo que hacemos. ¿No me olvidé de algo? No. Creo que no. Creo que no. Por ahí lo que sí me gustaría agregar es esto de que, con respecto a la frustración y tengan paciencia, estamos justo frente a un mercado que tiene mucha demanda de algo que, ya hay un vacío grande de medios, hay mucha demanda de gente senior, mid-level para arriba, y la realidad es que la academia argentina o los cursos no pueden producir eso en el tiempo que se está dando. Seamos honestos con nosotros mismos, esto que en 3 meses no vamos a ser seniors, o sea que con un curso de 3 meses no te alcanza para ser un diseñador UX senior, eso lleva tiempo, aprendizaje, oficio. No alcanza solo con el curso, y si te gusta esto no te va a alcanzar nunca, te la vas a pasar estudiando prácticamente toda tu carrera y vas a evitar seguir aprendiendo, leyendo libros, asistiendo a cursos más o menos light, con mayor carga o menor carga, pero es un aprendizaje constante. Y lamentablemente no hay tantas empresas que estén tomando gente inicialmente. No se cierren solamente empresas, hay startups, hay agencias, muchos de nosotros podemos dar fe que empezamos en lugares muy chicos, con casi sin herramientas, y son lugares también que te dan espacio para vos implementar procesos. O sea que no se cierren solamente a buscar trabajo en grandes empresas o en software factories que ya están reconocidas y que ya tienen equipo. A veces también para empezar a animarte en una agencia chica que quizá no tiene ningún proceso de UX implementado, pero es un lugar donde a vos te va a dar la posibilidad de jugar, de aprender, de vos implementar y presentar procesos para que esa agencia no tenía o que nunca no sabía que existían, y a vos te va a permitir tener un patio de juegos para poder hacer research, pruebas con usuarios, y bueno, y agrandar tu portfolio mientras te imaginás cuál va a ser el siguiente paso en tu carrera. Tal cual.